Amigos, una vez más vamos a atacar y a burlarme sin piedad de los llamados logros de la revolución castrista, comunista esa que llegó a Cuba y acabó y arrasó con aquello. La canción que les acabo de tocar es un tema de uno de los grandes compositores cubanos que tampoco pudo regresar nunca a su tierra. Jamás pudo volver a poner un pie en su país. Inclusive cuando salió de su casa para el aeropuerto, sacaron todas sus pertenencias y se las quemaron ahí afuera de su casa. Ese señor se llamaba Osvaldo Farrés, uno de los grandes compositores cubanos, que inclusive él no sabía ni música, según tengo entendido, muy poca. Bueno, hizo canciones que son historia de la música popular cubana. Canciones, este tema se llama en español Quizás, Quizás, pero en inglés le pusieron también Perhaps, Perhaps. Perhaps, maybe, perhaps, algo así. Bueno, eso da una idea de lo que les he hablado, les he comentado en videos anteriores. Pero quiero recalcar bien esto, resaltarlo bien. La música cubana era una maravilla en los años 40 y sobre todo en los años 50. Dice Cristóbal Díaz Ayala, los fabulosos años 50, y es la realidad. Porque no porque nosotros fuéramos más inteligentes que nadie, ni mejores músicos que nadie, ni nada de eso, sino sencillamente por la cercanía con los Estados Unidos. También lo he dicho en videos anteriores, pero hay que seguirlo diciendo para que estos sinvergüenzas oigan todo esto. La cercanía con los Estados Unidos, la influencia con los Estados Unidos, el gran comercio que teníamos con los Estados Unidos, y por eso avanzamos tanto en tan poco tiempo. Porque como todos sabemos, la isla de Cuba es la isla más grande y más cercana a los Estados Unidos de todo el Caribe. Y por esa situación geográfica tuvimos muchos privilegios de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, los americanos estaban yendo a Cuba constantemente de vacaciones, constantemente. Miles de americanos, miles. Y teníamos ese gran comercio, toda la tecnología de los Estados Unidos. Y por eso avanzamos tanto. Por eso. Porque era increíble la influencia que tenía Cuba de los Estados Unidos. Si no nos hubiésemos... Fíjense, lo mismo que México. Lo mismo exactamente que México. ¿Por qué la música mexicana popular es tan famosa y tan variada y tan rica? ¿Por qué? Porque todos los estados, porque México tiene muchísimas fronteras, miles de kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Y toda esa música mexicana ha estado vendiéndose en los estados que son fronterizos con los Estados Unidos. Tan simple como eso. ¿Por qué los demás países latinoamericanos, toda esa Centroamérica, no tiene esa música popular tan rica y tan variada? Porque están más lejos de los Estados Unidos. Entonces la inmigración mexicana ha sido toda la vida. Ha habido toda la vida emigración mexicana hacia los Estados Unidos, hacia esos estados. Y gente que ya vivían ahí también, cuando los Estados Unidos cogieron muchos de esos estados. Eso es indiscutible también. Entonces esa música mexicana se ha vendido siempre en esos estados. Y por eso, al haber tanto dinero, la música popular se mueve. Y la tecnología es muy importante en la música popular. Sin la tecnología, dice San Miguel Rondón, sin la tecnología la música popular no avanza. No puede avanzar. Bien. Digo todo esto para seguir recalcando lo mismo. Que gracias a tener un vecino tan poderoso económicamente, militarmente y tecnológicamente y muchas cosas más, pero sobre todo un vecino tan poderoso económicamente, Cuba adelantó tanto. Y esos sinvergüenzas acabaron con todo eso. Acabaron con el comercio con los Estados Unidos, le robaron todas las propiedades y todos los negocios a los americanos en Cuba.
en el 1960 y algo. Y por eso los Estados Unidos hicieron lo que hicieron. No más relaciones con Cuba, con razón, con muchísima razón. Porque les robaron a todos sus ciudadanos allí todas sus propiedades, todos sus negocios, inclusive al gobierno americano, que habían cosas también, propiedades del gobierno americano. Entonces eso es lo que trajo, por supuesto, todo este desastre económico en que está Cuba, en ese hueco que cayó Cuba hace más de 60 años. Toda la miseria, el desastre, el horror que se vive allí, a donde han llegado. Miren a dónde han llegado. Por la misma cantaleta de siempre. La soberanía y la independencia y abajo la enmienda Pla y todas esas tonterías que los cubanos de antes también hablaban. Sí, no solo los mongólicos ignorantes estos, los de antes también. También hablaron todas esas tonterías. Muchísimos años. Entonces estos desgraciados llegaron al poder y lo primero que hicieron fue fajarse con los Estados Unidos y votar de ellos a los americanos y se robaron todas las cosas, las pertenencias de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, eso sí, cerró el mercado con Cuba. ¿Qué trajo por consecuencia eso? Que la situación que están y la música cubana se hundió con todo eso. Porque no podía ser de otra manera. Se hundió para que ahora estén con las mismas cosas de siempre, llevan más de 60 años hablando las mismas tonterías, de que los logros de la revolución cubana en la cultura, el arte y la música. Por Dios, Cuba, ya lo he dicho en videos anteriores, Cuba era una maravilla de música popular. Hubo un intelectual cubano conocido en Miami y en Cuba también. Para mí uno de los grandes intelectuales cubanos, que se llamó Guillermo de Sendegui. Guillermo escribió en los diarios locales y lo dijo, lo decía cuando tenía entrevistas de radio también. Lo más triste no es lo que tuvimos, que perdimos, que ya de por sí es bastante, sino lo que hubiésemos tenido. Yo me imagino de verdad la música cubana en todos estos años que se han perdido, que son irrecuperables, estos 60 y pico de años que se han perdido, ¿a dónde hubiese llegado la música cubana? Era un fenómeno, hubiese sido tremendo eso. La cantidad de ritmo que teníamos, la cantidad de compositores, de buenos músicos, todo eso unido, les repito, al desarrollo de la tecnología de los Estados Unidos, eso hubiera sido tremendo. Hubiera sido de verdad mucho más maravilla de lo que ya era, que ya era bastante. Ya era bastante. Todo se perdió para que estos sinvergüenzas y anormales, envidiosos, ignorantes y no sé cuántas cosas más, y estúpidos, sigan hablando las mismas porquerías, para decirlo bien dicho, de que Cuba es una potencia musical, además de ser potencia médica, también ahora es una potencia musical, que la música de Cuba de estos 60 años ha sido una maravilla. Todo es mentira. Mentira. Hubiese sido una maravilla si no hubiese llegado esos mongólicos allí y hubiesen roto relaciones con los Estados Unidos y no hubiesen robado todas las pertenencias y las cosas de los americanos en Cuba. Entonces sí hubiese sido una maravilla la música cubana alrededor del mundo. En Cuba y fuera de Cuba, alrededor del mundo. Realmente una gran maravilla. Para terminar con esto, riéndome porque de verdad que es imposible hacer otra cosa. Pudiéramos imaginarnos a lo que hubiese llegado Cuba económicamente y modernamente, el desarrollo que hubiese en Cuba gracias a su cercanía y a sus relaciones con los Estados Unidos. La música cubana, lo que hubiese evolucionado, lo que hubiese enriquecido,
lo que se hubiese esparcido por mucho más por el mundo entero en estos 60 años, 60 y pico de años, no, es inimaginable. De verdad, lo mismo que tuviera La Habana, Cuba llena de expressways, es igual que tuviera la música tremendamente enriquecida por ese intercambio con un vecino tan poderoso. Y eso fue lo que estos mongólicos ignorantes destruyeron por completo, con todas sus estupideces habidas y por haber. De verdad que no queda más remedio que reírse, para no llorar. No hubiese existido ese movimiento llamado salsa. Si hubiese existido, no hubiese existido casi seguro. Y si hubiese existido, hubiese sido muy poco, porque nadie iba a poner en duda entonces que esa música era música cubana. No se le hubiera puesto salsa ni 8 cuartos. Eso, el nombre de eso oficialmente es guaracha. Todo eso ocurrió y todo lo perdimos por culpa de esos mongólicos ignorantes que llegaron a Cuba y han arrasado con Cuba. Entonces, el dinero ese, todo el dinero que ha producido esa música, hubiese ido a parar a manos cubanas, hubiese ido a parar a Cuba, ese y mucho más, muchísimo más. Porque Cuba era una isla muy grande y muy cercana a los Estados Unidos, tan simple como eso. Lo repito una vez más, porque hay que seguirlo repitiendo. A ver si uno de estos mongólicos lo oye. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.